7 de la mañana con 39 minutos, la nueva asamblea resucita al juicio político contra Guillermo Lasso y el pedido también de juicio político contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar, anunciado por la bancada correísta. Hace algunos meses se concretó ayer lunes 27 de noviembre. Abordamos estos temas y otros también con la asambleísta por Construye, Ana Galarza. Bienvenida, asambleísta, buenos días. Muy buenos días, un saludo cariñoso y también un saludo para todo el país que nos está acompañando en esta mañana. Muchísimas gracias. Bueno, lo que se esperaba, se reactivó el juicio político en contra del expresidente Guillermo Lasso en la asamblea. Como debemos de entender, esta es una nueva asamblea, pero eso no significa que sea borrón y cuenta nueva de lo que estuvo sucediendo en la asamblea anterior. Recordemos que el presidente Guillermo Lasso convocó, mejor dicho, a la muerte cruzada, y eso impidió que se dé la votación para la censura y destitución, en este caso de su persona como presidente de la República, y se quedó en el limbo esa votación. Por lo tanto, en la Asamblea Nacional, desde la Comisión de Fiscalización y Control Político, del Consejo de Administración de la Legislatura, también se hicieron las consultas legales para saber qué debían hacer en esta situación, y al parecer el pronunciamiento legal manifiesta que se debe continuar con el procedimiento parlamentario, en este caso lo que quedaba, que es la votación para la censura y destitución del presidente que acaba de salir, Guillermo Lasso. ¿Cuál es la postura de la bancada de Construye, por ejemplo, con esta reactivación de este juicio político cuando hay temas más prioritarios para el país? Bueno, sin duda alguna hay temas prioritarios para el país como la seguridad, la generación de empleo, los temas educativos, temas de salud. El sistema de salud está totalmente en soletas. Sin embargo, de ello, esto ya se encuentra en la agenda de la Asamblea Nacional, no deja de ser una distracción en los temas realmente importantes para el país, pero deberemos tomar votación si es que eso es lo que establece ya la convocatoria del Pleno de la Asamblea Nacional, y la votación reflejará únicamente el criterio que tengamos como legisladores toda vez que revisemos todo lo que se encuentre dentro del proceso del juicio político del expresidente Guillermo Lasso, que está directamente relacionado al caso León de Troya, donde la fiscal general del Estado, Diana Salazar, incluso ya ha formulado cargos, ya ha ordenado prisión domiciliaria, prisión preventiva, y lo que básicamente nos habla este juicio político es que el presidente de la República, conociendo de irregularidades que se estaban dando en el Estado ecuatoriano durante su mandato, tuvo omisión y no contrarrestó estas mafias que se estaban infiltrando en el Estado, en las instituciones públicas, y eso sería gravísimo de ser así cierto. Bueno, la asamblea es un periodo corto que tiene también, y también se plantean otros juicios políticos, y uno de ellos es a la fiscal general del Estado y también a otros exministros del anterior régimen de Lasso. ¿Cuál es la postura ahí? ¿Siguen los juicios políticos? Así es, bueno, se han presentado 3 juicios políticos. Uno fue presentado por la bancada de la Revolución Ciudadana, que es en contra de la doctora Diana Salazar, fiscal general del Estado. Otro juicio político fue planteado, si no me equivoco, por la bancada de ADN y Partido Social Cristiano, en contra del ministro de Energía. Ahí tienen toda la razón en hablar de un incumplimiento de funciones. Claro que no quisiera yo adelantar criterios, sino antes revisar todos los elementos que se incorporen en el proceso de juicio político, pero sí estamos viviendo una crisis energética y era obligación del ministro prevenir esta situación que ya se le había indicado técnicamente que iba a suceder, estos apagones por motivo del estiaje. Y también está presentado otro juicio político. Bueno, yo creo que estas son herramientas constitucionales. Además, los asambleístas tenemos apenas 2 funciones, que es legislar y fiscalizar, no hay más funciones que esas. Cada una de las organizaciones políticas tienen el derecho y la posibilidad de presentar juicios políticos a los mandatarios que se consideren no han cumplido a cabalidad con el encargo que se les ha entregado, la responsabilidad de poder responder favorablemente ante las necesidades ciudadanas. Y lo que nosotros tenemos que hacer como bancada de Construye es que nuestro voto actúe en dirección a la coherencia, en un respeto al debido proceso y a los derechos constitucionales que cada una de las personas tiene y goza en la Constitución. Nosotros no tenemos una agenda únicamente de visión política, porque muchas veces dicen esto es político, no es jurídico, y eso es un error, porque todo lo político debe ser jurídico, porque si es jurídico es legal.
Caso contrario, si es que lo político no es jurídico, al no ser jurídico es ilegal y después si se comete una injusticia en contra de un funcionario por parte de la Asamblea Nacional, ese funcionario tiene todo el derecho de acudir a todas las instancias legales, incluso llegar a instancias internacionales, y es ahí en las instancias internacionales donde muchas veces esos jurados fallan a favor de las personas perjudicadas, en este caso sería por parte de la Asamblea Nacional, y después es el Estado ecuatoriano el que tiene que terminar pagándole una indemnización a la persona a la que se le han vulnerado los derechos. Por eso es que la Asamblea Nacional tiene que ser muy cautelosa con los procesos que lleve adelante para no vulnerar derechos de absolutamente ninguna persona, porque así sean funcionarios públicos, nadie está por sobre la ley ni por debajo de la ley, todos gozamos de los mismos derechos y de las mismas obligaciones. ¿Este juicio político en contra de la fiscal general del Estado tiene un trasfondo político? Totalmente tiene un trasfondo político. Yo sí debo señalar que la doctora Salazar ha sido una funcionaria que está siendo perseguida por cumplir con su trabajo. Es una funcionaria que ha actuado sin favor ni perdón, es una funcionaria que ha investigado actos, no ha perseguido personas, que ha sido firme y que cuando ha encontrado elementos que constituyen el cometimiento de un delito, sea quien sea, ha formulado cargos. Formuló cargos en contra del ex vicepresidente Jorge Glass, formuló cargos en contra del ex presidente Rafael Correa, formuló cargos en contra del ex presidente Lenín Moreno, formuló cargos en contra de la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña, formuló cargos en contra del cuñado del presidente Guillermo Lasso. Estamos hablando que son distintas tendencias, distintos gobiernos, y no es como lo quiere pintar la corriente del correísmo, que la doctora Salazar solamente ha actuado en contra del correísmo. Ella ha actuado contra los actos que constituyen un delito, y así es como se tiene que actuar en justicia. En la justicia no se persigue a personas, sino lo que se investiga son los hechos, las acciones que constituyen una conducta típica, antijurídica y culpable, y además fuera de toda duda razonable, porque de existir una duda se aplica el principio de indubio pro reo, que es siempre la duda se favorece a la persona que se está investigando, porque siempre es preferible no juzgar a alguien en el cual haya una sospecha, ligera sospecha de que pudiese existir un indicio de inocencia, porque sería absolutamente inaceptable tener a personas inocentes tras las rejas, porque la verdadera justicia constituye en no perseguir a ningún inocente, pero tampoco permitir a ningún culpable libre. Sin embargo, uno de los argumentos de la asambleísta del correísmo que solicita este juicio político en contra de la fiscal Diana Salazar es que no ha hecho nada la Fiscalía por la seguridad en el país. La Fiscalía ha formulado cargos. Son algunos jueces quienes fallan a favor de los delincuentes. Y eso es algo que se tiene que cambiar. ¿Y por qué muchas veces hay jueces que fallan a favor de sicarios, de narcotraficantes, de integrantes de bandas de crimen organizado? Porque estos delincuentes, estos mafiosos, conocen el nombre de su juzgador, y al conocer el nombre de su juzgador investigan quién es su familia, y cuando llega la audiencia para juzgar a estos delincuentes, les envían una amenaza con la foto de sus hijos, o de sus padres, o de su esposa, o de su esposo, y les dicen básicamente plato plomo. Y ahí es cuando el juzgador se ve en esta situación tan complicada, en la que si juzga dentro de derecho, el día de mañana su familia será perseguida. Y también estos operadores de justicia conocen que muchas veces el Estado es fallido en la protección de aquellos que están siendo vulnerables frente al crimen organizado. El perfecto ejemplo es el mismo Fernando Villavicencio, que terminó siendo víctima de 8 sicarios cuando tenía que ser cuidado por el Estado ecuatoriano. Entonces los operadores de justicia se encuentran entre la espada y la pared. Por eso es que yo he dicho, tenemos que proponer que para delitos de delincuencia organizada, narcotráfico, tráfico, delitos transnacionales, sicariato, para estos crímenes, este crimen tan execrable, nuestros operadores de justicia puedan operar sin exponer su identidad, de tal manera que los delincuentes no saben ni a quién sobornar ni a quién amenazar, y esos operadores de justicia pueden fallar
dentro de derecho. Mientras sigue el sistema tal como está, no vamos a poder tener una justicia eficiente, porque por mucho que la Fiscalía General del Estado o la Fiscalía formule cargos, quien tiene la última palabra una vez formulado cargos es el tribunal, es el juez. Entonces no se le puede echar la culpa a una fiscal general que sí ha hecho su trabajo por la ola de inseguridad que vive el país, cuando no es de su única responsabilidad. Y en este sentido, bueno, también asambleístas de la bancada Construye han planteado que ellos iban a proponer el juicio político en contra del titular del Consejo de la Judicatura, que es Wilman Terán. ¿Continúan con esa decisión o no? Bueno, nosotros, como lo había mencionado, como organización política tenemos dos funciones: legislar y también fiscalizar. Si usted le pregunta a los ecuatorianos si consideran que vivimos en un verdadero Estado de Derecho, si es que usted le pregunta a los ecuatorianos, a usted le pregunto, ¿usted cree que existe verdadera justicia en nuestro país? Estoy segura que me va a decir que no. Y eso se da por una serie de irregularidades que se dan, como yo les estaba mencionando, en muchos jueces a nivel nacional. Y digo muchos, no digo todos, porque sí hay jueces que actúan en toda la rigurosidad de la ley y se apegan a derecho y son respetuosos de lo que dice la norma. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que muchas veces el poder de turno se toma el Consejo de la Judicatura, y les voy a explicar por qué. Los jueces son sujetos de control y supervisión del Consejo de la Judicatura, y el Consejo de la Judicatura es sujeto de control de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que sucede? Una vez que se configura un nuevo poder de turno desde la Asamblea Nacional, varios de los vocales, porque tampoco se puede generalizar a todo el Consejo de la Judicatura, varios de los vocales se ponen al servicio del poder de turno y empiezan a mover la justicia alrededor del poder de turno, y ahí es cuando intentan someter a los jueces que se encuentran bajo la tutela del Consejo de la Judicatura para que fallen según los intereses del amo que se encuentra al momento. Y les voy a poner un ejemplo. El asambleísta Patricio Carrión, él fue electo por cerca de 2 millones de ecuatorianos. Patricio Carrillo merece estar sentado en su curul legislando y fiscalizando, siendo una de las personas que más conoce de seguridad en el país. ¿Qué es lo que sucede? Antes de que se constituya esta nueva mayoría de la bancada de Daniel Noboa con la bancada de Rafael Correa, la justicia, los jueces, los tribunales fallaban siempre a favor de Patricio Carrillo, porque la ley ampara a Patricio Carrillo. ¿Qué sucede? Que una vez que ya se anuncia que se constituye una nueva mayoría con Daniel Noboa y Rafael Correa en la Asamblea Nacional, los jueces empiezan a fallar en contra de Patricio Carrillo, en contra de ese 1.700.000 votantes que quieren que Patricio Carrillo sea asambleísta en el Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces ahí usted se puede dar cuenta los dos momentos que vivió Patricio Carrillo, entre que la justicia no sabía quién iba a estar en el poder de turno, y ahora que la justicia sabe quién está en el poder de turno, pues empiezan a rendirse y a acatar la voluntad política de quienes se encuentran en mayoría en la Asamblea Nacional. Y ese es un peligro, porque mientras hacen esta cortina de humo del juicio político en contra de la Fiscal General del Estado, que no van a tener los votos en el Pleno de la Asamblea Nacional y que además solamente se necesita 70 votos, no se necesita mayoría calificada, mientras está dando toda esta cortina de humo, quieren tomarse la Corte Nacional de Justicia para toda vez que ya tengan jueces al servicio del poder de turno, puedan ingresar un recurso que se llama el pedido de revisión, el recurso de revisión. Y es ahí donde quieren anular todos los procesos que se llevaron a cabo en derecho, que permitieron juzgar los actos de corrupción, en los cuales se robaron miles de millones de dólares que hoy por hoy le hacen mucha falta al Estado ecuatoriano. Pero lo que quieren es, con esta mayoría en la Asamblea Nacional, lograr impunidad, lograr que todo sea borrón y cuenta nueva para aquellos que se llevaron los recursos del erario nacional,
Lograr también que ellos no devuelvan ni un solo centavo del dinero que se llevaron de las arcas del Estado ecuatoriano, que les corresponde a todos, desde los niños, los jóvenes, las personas adultas, adultos mayores, grupos vulnerables, esos recursos que ahora estarían dotando medicinas en los hospitales y que ya no hay por esos malos manejos, eso quieren que se borre y que se quede en impunidad. Y yo estoy segura que la gente de bien de este país no va a estar de acuerdo con que ese tipo de actos lleguen a concretarse. Gracias, asambleísta, por su presencia. Que tenga un excelente día.